con esta música le damos la bienvenida acá al piso a Caro Graf y el micro ambiente entero. ¿Cómo te va, Caro? Buen día, muy bien, contenta de estar acá compartiendo, muy bien. ¿Cómo ha sido la semana? Ha sido intensa, con muchos problemas de internet, de conexión, perdiendo conexión con mis alumnos, así que intensa, pero bien, hemos resuelto. Vos que sos docente de la escuela de Andelion, que es la otra escuela, una de las escuelas de Saldán, que vos estás en la parte... Yo estoy en secundaria, tengo el grupo de octavo, a Caro como tutora, y aparte, soy la profe de tecnología con cultivo de la tierra y la huerta. ¿Y también las clases han sido así virtuales? Sí, ha sido toda una adaptación porque nuestra pedagogía, la pedagogía Waldorf, que es la que tiene nuestra escuela, hace hincapié en el hacer. Entonces ha sido todo un desafío como maestros y como tutores acompañar tareas creativas en donde los invitemos y los entusiasmemos a los chicos a seguir comprometiéndose con el hacer, dibujo de formas, movimientos físicos como para estar activo y todas las materias entrando por la actividad en la casa, ¿no? Así que ha sido todo un desafío. Y claro, teniendo en cuenta que esto nos ha agarrado así en bola, vamos a decirlo así, digamos que nos hemos tenido que empezar a adaptar a ver de qué manera podemos salir adelante, es decir, sí, tenemos todo por aprender, nada estaba escrito, es decir, todos arrancamos de cero y a empezar a agilizar la creatividad, las ideas, las opciones justamente para hacerle frente a este tiempo. Sí, un gran desafío de conquistar nuestra libertad en el uso de las herramientas, en el uso de la tecnología, en aprender que cada cosa que tenemos a disponibilidad es una herramienta y la libertad es nuestra de cómo administrarla y cómo usarla a favor de lo que son nuestras metas y nuestros objetivos, ¿no? Es un gran desafío cotidiano. Bien, otro día vamos a hablar bien de la pedagogía Waldorf y qué implica, qué significa, cuáles son las características de estas escuelas que están acá en Saldán, la primaria y la secundaria, pero ahora vamos a hablar de otro tema. ¿Cómo no? Un tema que está muy de moda, que lo hemos estado, justamente el intendente anoche en su transmisión en vivo lo ha venido planteando en los últimos días y la municipalidad se está poniendo firme con el tema basura, y tiene que ver con la producción de basura que nuestra ciudad hace, que cada familia hace, y de qué manera nosotros podemos reducirla. Por empezar, no se puede podar más hasta junio. Exactamente. Vamos por partes, es decir, el pasto, los cercos, eso sí se puede hacer, pero los árboles no se pueden podar. Hay una temporada de poda, está establecido por ordenanza. También tenemos el tema de chatarra, tenemos el tema escombros, y hay un tema, porque nosotros el año pasado lo trabajamos en un taller que se dio acá en la Casa de la Cultura, que tiene que ver con el compost. Y los otros días me decía un compañero de trabajo que está en el área de servicio, que está puntualmente en la recolección de basura, dice, no podemos, hacer un tutorial con el tema del compost, es decir, para que nos den una mano, porque la producción de basura realmente ha aumentado. Y yo creo que hay respuestas ambientales a esta problemática, que es la gran producción de basura orgánica que nosotros tenemos en casa. Se puede reducir, ¿no? Totalmente. Bueno, lo hemos charlado algunas veces entre nosotros y en el taller, en esto de la producción de basura de los centros urbanos. El primer eslabón donde hay que trabajar es donde se produce, ¿no? Entonces, si bien yo vengo trabajando con la propuesta de compost hace muchos años y probando distintas estrategias, distintas técnicas, lo hemos vivido también en distintos domicilios y en el mío propio, la forma en la que se reduce el volumen de basura que se saca a la calle con la elaboración del compost domiciliario es impresionante. Entonces, creo que después de varios años de escuchar experiencias, creo que una de las limitantes más grandes es no saber qué puedo tirar al compost, cómo lo puedo tirar, no porque van a venir ratas, no porque van a venir cucarachas,
Entonces, bueno, está bueno poder encontrar la manera de abordarlo desde casa y conquistar esa herramienta que es muy útil. Bien, damos por sentado que todo el mundo sabe qué es lo que es el compost, Claro. pero no todo el mundo sabe qué es el compost. ¿Qué es el compost? Así, preguntado, vocalizado correctamente. ¿Qué es el compost, Caro? Se le llama así al proceso de descomposición de todos los restos orgánicos que se producen en un domicilio, generalmente en la cocina, en la elaboración de alimentos. Es generar un lugar adecuado para que esos restos se descompongan y vuelvan a la tierra de manera ordenada y saludable, y se convierte en una sustancia que se parece mucho a la tierra, pero que tiene gran capacidad nutritiva para las plantas. Entonces después nos sirve para abonar o fertilizar, si vale la palabra, cualquier espacio verde que tengamos en casa, desde una maceta hasta una pradera de césped, un árbol frutal, un cantero de huerta, lo que querramos. Y si te sobra material, se lo podés regalar al vecino o a la municipalidad también, porque nosotros tenemos muchos espacios verdes. Vos sabés que ayer hablábamos justamente con un amigo que me decía, bueno, pero si yo vivo en un balcón y no uso maceta, ¿qué hago después con el compost? Vaya a la plaza, póngaselo al arbolito de la plaza, a un cantero o el vecino, como decís vos, ¿no? Que por ahí tiene espacio y no le da abasto su propio compost. Bueno, supongamos que hay hoy un señor que está en su casa escuchando, o una señora que están escuchando esto que estamos hablando del compost. ¿Y cómo arranca hoy para hacer su compost? ¿Cómo arranca hoy? Lo primero es encontrar un lugarcito que esté protegido de la lluvia, del sol, cuando a veces se hace una pequeña tapita, digamos, con cañas o con una media sombra. Lo importante es que no se llene de agua cuando llueve torrencialmente. Buscar un rincón y disponer el espacio para acumular esos restos orgánicos durante el tiempo que tardan en descomponerse. Yo he probado varios sistemas, si uno entra a internet hay un montón de posibilidades. El que más me resulta es una especie de corralito, ¿no? Un corral que se hace a veces desde palos y maderas, digamos, como un nicho, hasta si el espacio es muy chiquitito, con un cajón de manzana. Es suficiente, digamos. Entonces lo que se hace es hacer un colchoncito de paja o de pasto cortado, algo que sea poroso, de ramitas secas, como base, y ahí se empieza a acumular. En la práctica uno lo que tiene es un pequeño cesto chiquitito en la cocina, en la mesada, donde va depositando las cáscaras a medida que las produce, y cuando eso se llena va y lo deposita en ese rincón llamado compostera. Uh-huh. Una vez que lo deposita, siempre es bueno echar un puñadito pequeño de tierra o un puñadito de paja, que puede ser el pasto cortado del verano. Por eso es importante también, cuando se hace el corte de césped, dejar una parvita de césped que se vaya secando a la par de la compostera, porque esa tapa que uno hace de paja o de tierra evita que vengan por ahí las cucarachas o se acerquen los roedores a buscar alimento. Entonces se va haciendo así como por capas, ¿no? De vez en cuando es interesante, si uno lo tiene a mano, agregarle algo de guano de caballo o guano de alguna vaca que pastoree. Eso es interesante porque le aporta mucha riqueza al producto final que yo voy a obtener, que es la composta, digamos, para abonar las plantas. ¿Y esto es todo el año se puede hacer? Esto se puede hacer todo el año. La diferencia es que vamos a encontrar que en verano se descompone un poco más rápido por las temperaturas y en invierno permanece más tiempo en el mismo estado en que lo puse, si se quiere, ¿no? Lo que hay que ir cuidando, digamos, esto es un proceso de descomposición que se daría naturalmente en la naturaleza. Yo lo que hago es administrarlo. Entonces lo importante es verificar por ahí el contenido de humedad, para que cuando se seca mucho le dé una regada, para cuando está muy húmedo agregar algo de paja que lo va secando. ¿Cuál sería el contenido de humedad que tiene que tener? Bueno, yo abro el espacio del compost y tengo que notar que siento la humedad en la mano, pero no me moja. Si tengo más cantidad,
digamos, ya se ha ido armando una pila importante, puedo tomar un puñado de material, apretarlo con la mano y abrir la mano. Si el puñado quedó armado, pero yo apenas lo toco, se desarma, la humedad está bien. Si yo al apretar chorrea líquido, está muy húmedo. Y si yo lo abro y se desgrana y se cae como si fuera arena, está demasiado seco. Entonces hay que ir, cuando se seca, regándolo, y cuando se moja mucho, que es el problema más común del verano, agregar paja, ¿no? Un pasto cortado que se ha secado, hojas secas, ramitas. Eso ayuda a que se seque. Y desde el momento que vos tirás la basura, hasta el momento que vos lo puedes usar eso como abono, ¿cuánto tiempo pasa? Bueno, en eso hay que encontrar el ritmo según el tamaño, el volumen de residuos que uno produce, porque lo que se hace es hacer una montañita, un cúmulo, y cuando más o menos tiene un tamaño de 60 por 60 centímetros, si soy uno solo y la casa es chiquita lo puedo hacer más chico, pero cuando tiene aproximadamente un cubo de 60 por 60, de 80 por 80, lo cubro con paja y lo dejo reposar y empiezo a la par, pegadito, otro. Digo bien pegadito porque muchas veces vienen las lombrices a ayudar a este proceso, y las lombrices, cuando terminan de comer la materia orgánica cruda que hay en la primer pila, se pasan a la segunda solas, si lo tengo bien pegado, ¿no? Entonces tengo este reposando mientras voy armando otro. Cuando yo termino de armar este otro, generalmente ya puedo usar el anterior y voy para el otro lado, digamos. ¿Cuál es el tiempo? Depende el tiempo que yo haya tardado en armar el volumen. Si yo tengo un volumen de 60 por 60, más o menos en verano en 2 meses está, y en invierno suele tardar 4 o 5 meses. Pero en eso la invitación es a que cada uno se involucre en ese proceso y vaya viendo cómo va sucediendo los tiempos de descomposición. Si se secó mucho, se demoró una semana, digamos. Entonces, es todo un ciclo que sucede, un ciclo vital del que yo me tengo que involucrar para poderlo acompañar y de esa manera poder ver cuáles son los tiempos en mi caso, en mi casa, con mi situación. Bien, muchos se estarán preguntando, y bueno, pero a mí ¿en qué me beneficia esto? Es decir, porque obviamente es una tarea extra que uno tiene que atender, es decir, bueno, cuando estoy cocinando, utilizando algunos residuos de los alimentos, bueno, digo, esto va para el compost, esto no va para el compost. Es decir, ¿qué es lo que sí va y qué es lo que no va? Como para poner ejemplos. Mira, en esto de la tarea es muy importante crear el hábito, y en eso nuestros mayores aliados son los niños. Cuando uno les va explicando cómo ir empoderándose de cuidar el compost, los niños son los primeros cuidadores y son excelentes cuidadores del compost. Entonces, mi recomendación es tener un tachito pequeño en la mesada y todo lo que es resto orgánico, cáscaras de verdura, cáscaras de fruta, cáscaras de huevo, cáscara de fruta aunque sea cítrico. Por ahí hay gente que dice, no, el cítrico no, porque no pasa nada. La yerba del mate, siempre y cuando no tenga azúcar. ¿Y edulcorante? Edulcorante depende los volúmenes. Cuando es un mate al día no pasa nada, se diluye, pero no deja de ser un químico. Y ahí está sucediendo un proceso de descomposición donde participan hongos, bacterias, insectos, microorganismos en cantidades impresionantes. Entonces, cuando uno agrega una sustancia química, impacta sobre ese equilibrio y puede perder la vitalidad de la compostera. Entonces, todo lo que es químico, te diría, es lo que no va. Todo lo que es grasas, sobre todo las grasas saturadas o de cocciones, no van. Ahora, yo cuelo unos fideos que tienen un chorrito de aceite o cuelo unos arroces que tienen un chorrito de aceite, ese agua cuando se entibia puede ir al compost tranquilamente. Y a las lombrices les encanta el almidón. Entonces, todo lo que es orgánico puede ir a la compostera, siempre y cuando uno lo vaya combinando y alternando, ¿no? Bien, ¿y eso cuánto se reduce la basura diaria, la basura familiar, teniendo un compost bien manejado? Mira, en una familia tipo de 4 o 5 personas,
Esas son mediciones que hemos hecho a lo largo de hace ya 2-3 años. Una familia tipo de 4 o 5 personas que normalmente llega a sacar hasta 2 bolsas pequeñas de residuo por día. Con la compostera y con la compactación de plástico, que es otro tema interesante para tratar de la reducción de residuos, llega a sacar 2 bolsas pequeñas de residuo por semana. O sea, es impresionante mucho. el volumen, es impresionante el volumen. Bueno, yo ahora les voy a contar por qué sí los beneficia indirectamente cada una de las familias. Es decir, al haber menos basura para recolectar, digamos, los recursos que se utilizan para la recolección de basuras, es decir, recursos materiales, camiones, vehículos, combustible, los atuendos de los empleados, etcétera, más los recursos humanos, que son los empleados que se utilizan, más los recursos económicos que eso implica, bueno, con eso estamos haciendo una reducción comunitaria del presupuesto para lo que es la recolección de basura. Por eso es tan importante. Al hacer este ahorro en recolección de basura, podemos utilizar esos recursos para otras cuestiones que también son necesarias. Sí, y directamente, esto es indirectamente, que es muchísimo, pero directamente uno va a comprar cualquier bolsa de tierra fértil para una maceta y es un dinero que gasta, o sea que también es un producto de alto valor que yo produzco en la compostera. Una cosa que recién cuando charlábamos, un detalle que me olvidé de contarles, que es interesante tener en cuenta, también está el mito de que hay que picar todos los restos de verdura muy chiquitito para ponerlo en la compostera. Eso es un trabajazo extra, ¿no? ¿En qué va a cambiar? Si yo lo pico chiquito se va a descomponer más rápido, pero no hace falta que yo le haga un procesamiento extra a la verdura para ponerla en la compostera. Así como sale, la cáscara pelada puede ir al compost. ¿Qué va a pasar? Los trozos más grandes van a tardar más en descomponerse, nada más. Pero si ese hábito disminuye el esfuerzo que tengo que hacer para tener el compost, bienvenido sea, ¿no? No hace falta gran procesamiento de las cosas que pongo en el compost para ponerlas, se descomponen solas igual. Bien, bueno, vamos a esperar a ver si alguien... ¿Te acuerdas que habíamos hecho Tenemos una idea de hacer un evento anual de compost, de cierto. Creadores de compost? Había una de esas que... Queríamos hacer un certamen. Hacer un certamen con una competencia de calidad de compost entre todos los habitantes de Saldan. Estaría interesante reflotarlo. Acá tenemos 2 oyentes, que por ejemplo Alejandra Bufa, que ya le estamos mandando un beso enorme, o un codazo en esta época, dice, está escuchando la radio. Bueno, ella fue una de las que hizo el curso de compost y ella es una de las que está interesada también en el tema de la huerta en casa. Por eso nosotros le vamos a hacer un seguimiento al tema de las huertas para ver dónde conseguimos semillas en esta época. Vamos a intentar que desde la municipalidad se haga la gestión para aquellos que quieran, digamos, tener su huerta para empezar a trabajarlo. Y también Fabiana Correa nos manda tal saludo y me dice que ella separa la basura orgánica colocándola en un pozo cercado y también ha cosechado calabacines. Bueno, es un combo perfecto esto. Un compost con almácigo. Bien, un saludo también para Valeria Villa Jaime. Bueno, ¿algo más para agregar a esto del compost? Es un universo el compost, es una gran invitación nuevamente a conectarse con los ciclos de la vida, con esto que vuelve de alguna manera a fundirse con la tierra y a entregarnos toda la vitalidad que guarda la planta viva, la vuelve a entregar a la tierra cuando se desintegra. Entonces, volviendo a esta idea original de que esta cuarentena nos invita de alguna forma a conectar con lo vivo en nosotros, también nos invita a conectar con los procesos vitales. El compost es una gran aventura, yo los invito a probar. Hay muchísimas preguntas. Lo importante es empezar y que las preguntas surjan del hacer. No piensen tanto antes de empezar a hacerlo. Hagan y cuando se encuentren con la duda o con la dificultad, yo voy a estar junto con Jorge acá para acompañar y responder. Sí, además es un poco para que se contagien todos, ¿no? De hacer este tipo. Acá me dice Valeria, tenía una compostera y la cáscara de sandía les hizo mal, ¿puede ser? No, lo que puede haber pasado es que la cáscara de sandía haya ido demasiado grande y haya tardado mucho en descomponerse.
o que haya sido muchísimo volumen de una sola vez. Cualquier residuo orgánico que sea mucha cantidad en una sola vez suele alterar los procesos de composición. A mí personalmente me pasaba que yo hacía dulces y bueno, cuando iba todo el cítrico junto, todas las cáscaras de naranja, las frenaba un par de meses. Entonces la dosificaba las cáscaras de naranja con otros restos. Ya tenemos una anotada para el concurso acá. Buenísimo. Alejandra Bufa Curtoni dice que ya está anotada. Bueno, y seguramente va a ganar porque es muy laboriosa, muy laboriosa y muy persistente. Bueno, y vamos a mandarle también un saludo acá que me está escribiendo un compañero de trabajo, Luis Tapia, dice: hola Jorge, muy bueno su programa, lo estoy escuchando solo ya que mi pareja está en Santa Fe y haciendo la cuarentena como es debido. Un abrazo y mis saludos a vos y Cayetano, que hace mucho por mi querido Saldán. Bueno, Luis, te mandamos un abrazo enorme, esperamos verte pronto, un codazo. Y bueno, gracias, Caro. Vamos a seguir con estos temas porque estos temas que en un momento parecían secundarios, en otro momento complementarios, me parece que hoy cobran una vigencia muy importante en esta época, porque desde luego vamos a tener que empezar a cambiar la cabeza para empezar a cambiar nuestros medios de producción, ¿no? Y me parece que tener la huerta en casa para asistir a nuestra propia economía familiar, el tema de la reducción de la basura, es decir, empezar a conectarnos un poco más, como vos lo has planteado en otros programas, con nuestra tierra. Hermoso. Cualquier duda, bueno, vamos a estar solucionando y por ahí podemos preparar un pequeño puntito para empezar que podemos colgar en la página. Bien, acá está Caro Graf, ingeniera agrónoma, paisajista, asesora técnica del área ambiente municipal, también docente, en este micro que le hemos llamado